púlpito siempre demanda. Y la gloria de Dios demanda. Y yo no me voy a subir aquí a darte una palabra para entretenerte, porque el propósito no es entretenerte, el propósito es que tú creas, camines y crezcas en fe, en la fe del Hijo de Dios. Amén. Así que levanta tu mano y dile: Padre, en el nombre de Jesús, háblame hoy a mi corazón. Estoy aquí sediento, hambriento de esa palabra que hoy me va a confrontar, me va a hacer llorar, me va a hacer llorar, pero yo la recibo porque la necesito en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos por favor al libro de Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. Quizá es una historia que ya se ha escuchado muchas veces. Quizá tú dijeras: es que esa prédica ya la oí, pero yo te garantizo que esta de hoy día no la has escuchado. Amén. Dice que cuando Jesús entró en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y que era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía acercarse a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Cuántos chaparritos hay aquí? Amén. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cuántos reciben gozosos a Jesús? Y al ver esto todos murmuraban. Te voy a decir algo, no te vas a escapar de la murmuración. Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos aquí andaban perdidos? Amén. Pues denle gloria a Dios que Jesús los encontró. Amén. La historia de Zaqueo es una historia muy reveladora. Es una enseñanza de vida para cualquiera de nosotros, porque nos narra a un hombre que su única intención era ver a Jesús por curiosidad. ¿Sí? Porque si tú estudias el trasfondo de Zaqueo, Zaqueo era un hombre rico, era jefe, tenía una posición importante en la comunidad. Y si vemos el contexto, Zaqueo no buscaba a Jesús porque quería ver a Jesús. Es interesante porque Zaqueo había oído hablar mucho de Jesús y esa curiosidad lo llevó a buscar conocerlo. Ahora, la Biblia no nos menciona que Zaqueo tuviera alguna necesidad. No nos menciona que Zaqueo estuviera enfermo o que tuviera algún familiar enfermo. Por lo tanto, podemos entender que Zaqueo no buscó a Jesús por un milagro. Él buscaba solamente verlo. Él solamente buscaba conocer a ese hombre de quien tanto se hablaba. Y muchos aquí estamos o estuvimos como Zaqueo en ese momento. Llegamos a la iglesia por curiosidad. Algunos porque nos invitaron. Y muchos porque nuestros padres nos lo impusieron. Pero ninguno llegó con la convicción de tener una relación o un encuentro con Jesús. Pero yo te digo en esta hora, Dios siempre tiene planes para nosotros. Amén. Quizá tú tengas años viniendo a la iglesia, quizá tengas años siendo cristiano, pero hay algo que te falta todavía. Quizá eres de esos cristianos que se mueven por emociones y no por convicción.
Quizá eres de los que buscan un milagro solamente, pero no quieres tener ninguna relación con el autor de milagros. Está fuerte, ¿verdad? O quizá eres de los que dicen, voy a ir a la iglesia porque ahí siento la presencia, porque ahí siento la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen eso? Y la pregunta es, ¿por qué en casa no la sientes? Te voy a decir una cosa. Si tú vienes aquí por convicción, tú tienes que sentir la presencia y la gloria de Dios en todo momento. Pero si eres de los que dices que solamente en la iglesia sientes la presencia de Dios, tú vienes aquí por emoción y no por convicción, y eres un cristiano emocionalista. Ya te lo dije. ¿Sí? La narrativa no nos dice que Zaqueo fuera un hombre devoto. No nos dice que Zaqueo era un hombre de los que iban continuamente al templo. Dice que escuchó hablar de Jesús. Dice que él escuchó que Jesús hacía milagros, que Jesús multiplicaba el pan. Y entró en Zaqueo esa curiosidad por conocerlo. Pero aquí hay algo que yo te quiero aclarar. Él buscaba conocer al hombre. Él no iba por la convicción de que iba a encontrarse cara a cara con el Hijo de Dios. Y te acabo de decir que esto nos da importantes lecciones de vida. Porque Jesús lo ve arriba del árbol y le dijo, desciende deprisa, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Qué le está diciendo Jesús a este hombre? Corre a casa, ve y prepara a tu familia, porque es necesario que hoy yo entre a tu casa. Y si te das cuenta, lo interesante aquí es que Jesús no le dijo a Zaqueo, corre al templo porque ahí voy a estar en una hora. Corre al templo porque ahí me vas a conocer. Corre al templo porque ahí voy a estar. Ve a tu casa. ¿Por qué no lo mandó a la iglesia? ¿Por qué no lo mandó al templo? ¿Por qué lo mandó a su casa? ¿Sabes por qué? Porque Jesús, antes de que vengas a la iglesia, Él quiere conocer tu casa. Levanta tu mano y repite conmigo. Es necesario que Jesús esté en mi casa. Colosenses 1:15 nos dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Wow. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y si Cristo es la imagen de Dios, yo te voy a decir algo. Yo quiero en mi casa esa gloria de Dios. Yo quiero que en mi casa esté llena de su presencia. Yo necesito al Dios invisible en mi casa. ¿Amén? Te voy a decir algo, amada iglesia. Cuando la gloria del Dios invisible está en tu casa, todo cambia. Llega la bendición, llega la abundancia, llega la salud, llega la paz y todo el favor de Dios llena tu casa. Yo te voy a decir algo en esta hora. Muéstrame una casa donde el matrimonio pelea, donde discuten delante de los hijos, donde hay rebeldía, donde la economía no prospera. Yo te muestro una casa donde no está la gloria de Dios. ¿Sabes por qué tengo que necesitar la gloria de Dios en casa? Porque hay matrimonios que el día domingo se levantan temprano, se avientan su buena pelea en casa, gritan por todo, le gritan a los hijos. Los que tienen carro vienen en el carro peleando y llegan a la iglesia y aquí se vuelven espirituales y hasta comienzan a orar en lenguas. Amén. Estoy aprendiendo mucho, díganme, para bajarle. O les sigo así. ¿Qué pasa con ellos? Yo dije que yo aquí no vengo a divertirte. Amén. ¿Qué pasa con ellos? Son hipócritas, son religiosos, que creen que la gloria de Dios está en la iglesia y por eso en la iglesia aparentan lo que no son. Está fuerte, ¿verdad? Gloria a Dios que quién es de esas personas. Te voy a dar una revelación poderosa que está en las Escrituras. Escucha. Antes
antes que la gloria de Dios estuviera en el templo, estuvo en una casa. Estuvo en la casa de Obed-Edom. Segunda de Samuel 6, 10 al 12 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué sucedió con la casa de Obed-Edom? Fue bendecida. Amén. Y fue dado aviso al rey David diciéndole: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Amén? Qué poderoso es este pasaje, amado. Mientras el arca que representa la gloria de Dios está en la casa de Obed-Edom, esa casa estuvo bendecida. Todo lo que ese hombre hacía era bendecido, era prosperado. Y era tanta la bendición y la prosperidad de esa casa que cuando el rey escuchó las noticias decidió ir por el arca y traerla al templo. Fíjate bien, la gloria de Dios fue trasladada de una casa al templo. Amén. Y en estos días Cristo es nuestra arca del pacto. Cristo es la gloria de Dios, porque dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y esa misma arca del pacto es la que habló. Es la misma arca que le dijo a Zaqueo: ve rápido, prepara tu casa, corre, prepara tu familia. Es necesario que yo esté en tu casa con tu familia. En otras palabras, la gloria del Dios invisible iba a llegar a la casa de Zaqueo. Y esa misma gloria quiere llegar a tu casa. Amado, la gloria de Dios quiere estar en tu casa. La presencia del Dios invisible debe estar en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque tu familia necesita ser salva. Pero tú tienes que estar dispuesto a preparar tu casa para que la gloria de ese Dios invisible pose allí. ¿O acaso no está escrito que el Señor dice: yo estoy a la puerta y toco, y al que me abre entraré y cenaré con él y él conmigo? Por eso es que te digo que eres tú quien tiene que abrir tu casa a la presencia de Dios. Eres tú quien tiene que provocar que su gloria llene tu casa. Eres tú quien tiene que provocar que la bendición y la prosperidad que vienen a través de tener en tu casa el arca de la presencia de Dios sea palpable. Escucha, este lugar, aquí donde estamos, llamado iglesia, porque así le llamamos, es un lugar de reunión. ¿Sí me está escuchando? Es un lugar de reunión. Aquí nos reunimos para juntos adorar, para juntos alabar, para juntos estudiar la palabra de Dios. Pero la Biblia me dice que el arca tuvo que ser sacada de la casa de Obed-Edom y llevada al templo. Esto quiere decirme que la gloria que ha estado en tu casa se tiene que ver reflejada en la iglesia y no al revés. Escucha, aquí en esta iglesia un nuevo comienzo. La gloria de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí. Pero para que esa gloria esté aquí, primero tuvo que estar en mi casa. Escucha, si yo como pastor o la pastora en casa no tenemos intimidad con el Espíritu Santo y no provocamos que la gloria de Dios visite nuestra casa, no tendremos nada que trasladar aquí a la iglesia. Yo te pregunto, ¿qué estás trasladando tú a la iglesia? ¿Qué estás trayendo? El arca tenía que ser trasladada, llevada en hombros por los sacerdotes. Hoy en día cada uno de nosotros somos sacerdotes y tenemos que trasladar la gloria de Dios donde quiera que vayamos. Un hombre, una mujer lleno de la presencia de Dios son como antorchas en la oscuridad. Un hombre o una mujer lleno de la presencia de Dios van a dar de qué hablar, van a impactar la ciudad de tal manera que suceda como sucedió con David, que cuando escuchó que Jehová había bendecido a Obed-Edom y todo lo que tenía a causa del arca, él dijo: yo quiero el arca. David dijo: yo quiero la presencia de Dios acá. Y dice la escritura que con alegría fue por el arca y la trasladó al templo. Te voy a decir algo:
Tú tienes que provocar que la gente quiera la gloria de Dios. Tú tienes que provocar que la gente anhele esa presencia de Dios en casa. Tú tienes que ser como una antorcha en la oscuridad que ilumina el camino para los que andan perdidos. Levanta tu mano, por favor, y di: yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Yo quiero el arte en mi casa. Yo quiero la gloria de Dios en casa. Yo quiero que mis generaciones sean bendecidas. Diga: sí, que en esta hora me levanto como Zaqueo. Abro mi casa para que Jesús pose en ella y entre la salvación a mi familia. Oh, aleluya. Pastor, ¿cómo le hago para abrir mi casa? ¿Qué hago para que la gloria de Dios entre? Tienes que anhelar su presencia. Salmo 42:1, ¿qué dice? Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo primero que tienes que hacer es disponer tu corazón, tener un anhelo por la presencia de Dios. Tiene que haber en tu vida un hambre, tiene que haber una sed por su presencia, tiene que haber un deseo ferviente, no un espíritu de religiosidad. Tiene que haber un clamor, un bramido por su presencia. No seas ese tipo de gente que viene de vez en cuando a la oración y en casa solamente oran 2-3 minutos. ¿Sabes qué es lo que oran en casa? Señor, gracias. Te pido por esto, te pido por aquello, te pido por lo otro, Señor. Ayúdame, Señor, salva a mi familia, guárdanos, protégenos, amén, amén y amén. ¿No es cierto que todo es lo que hace la mayoría? Toda la oración que hacen. Te voy a decir algo con mucho respeto: eso no es oración, eso es un recital fariseico. Eso no va a provocar que la gloria de Dios entre a tu casa, eso lo va a alejar de tu casa. Tienes que tener un anhelo, una búsqueda, un deseo intenso, una disposición a estar en su presencia. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los siervos, ¿has escuchado el bramido de un ciervo? Yo he visto documentales. Cómo braman porque no encuentran agua, tienen sed. Y así debemos ser nosotros, sedientos de Dios. Yo me imagino a Moisés subiendo al monte y me imagino la gloria de Dios descendiendo allí con Moisés. Y me imagino a Moisés diciéndole: Señor, yo estoy aquí como tú me pediste. Señor, rápido, dame los mandamientos, dame lo que tengas que decir, dímelo, Señor, rápido. Tengo mucho que hacer abajo, mire, hay mucha gente esperando consejería, Señor. Y así mucha gente hoy ora 2 minutos. Es que porque tengo frijoles en la rumba, tengo que recoger niños de la escuela, tengo que atender mi negocio y ya va a empezar mi serie favorita. Yo te voy a decir algo revelador, escúchame bien. Si Satanás engañó a una tercera parte de los ángeles, ¿crees tú que no será capaz de engañar a una generación que no lee la palabra? ¿Crees tú que no será capaz de engañar a una generación que no tiene hambre y sed de Dios? No, amado, no seas fariseico. Moisés estuvo 40 días y 40 noches sumergido en la presencia de Dios, lleno de su gloria, a tal extremo que cuando descendió su rostro brillaba, porque reflejaba la gloria del Dios invisible. Voltea a ver lo que está a tu lado. Vamos, voltea a verlo. ¿Ves la gloria de Dios en él? Sí. O ves una cara de estupor, ves una cara de amargura, de limón chupado. ¿Qué ves? Moisés bajaba con el rostro cubierto porque la gente no soportaba ver el resplandor de la gloria de Dios en él. Y es lo que Jesús le quiere decir a Zaqueo. Zaqueo,
Tú viniste aquí con la curiosidad de verme, con la curiosidad de conocerme, pero no es suficiente. Repite conmigo, no es suficiente. Es necesario que aprendas que es más importante que yo esté en tu casa. Te voy a decir algo. Yo te aseguro que un 90% de la gente tiene Biblia en su casa, pero solamente un 2% tiene la presencia de Dios en su casa. Aleluya. Amén. ¿Recuerdas que cuando esa mujer vació el frasco de perfume para ungir los pies de Jesús, la casa se llenó de un aroma a perfume? Lo mismo tienes que hacer tú. Provocar que la gloria de Dios llene tu casa y un aroma a perfume inunde no solo tu casa, tu vecindario y tu ciudad. Así que te digo en esta hora a ti, amado, como a Saqueo. Ve la imagen. Baja de ese sicomoro. Bájate de tu orgullo. Bájate de tu soberbia. Bájate de tu árbol de estatus social. Bájate de tu árbol de conocimiento humano y corre a casa y prepárala para que la gloria de Dios te visite. Tienes que organizar tu casa. Segunda de Reyes 4, 9 al 11. Y ella le dijo a su marido: yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él venga a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Oh, sí. Jesús le está diciendo a Saqueo: desciende, date prisa porque voy a tu casa. La pregunta aquí es: ¿por qué Jesús no fue con él? ¿Por qué Jesús lo mandó a preparar su casa? ¿Sabes por qué? Porque hay muchas cosas que tú tienes que reorganizar en tu vida para que la gloria de Dios entre en tu casa. Tú no puedes esperar la gloria de Dios en tu casa cuando está llena de rencores, de odios ocultos, de falta de perdón. Ahí no está la presencia de Dios, ahí están los demonios acusándote, atormentándote. Por eso oyes pasos, por eso ves los muebles que se mueven, por eso oyes ruido, se te prende la tele, se te apaga la tele. Porque no has organizado tu casa para que la presencia de Dios te visite. Tu casa tiene que estar preparada, organizada para que esa gloria visite. Mira, yo me imagino que cuando le llevaron el arca a la casa de Obed-Edom, él tuvo que organizar su casa. ¿Sabes por qué? Porque el arca requería un lugar especial. Yo me imagino que quizás Obed-Edom tuvo que tirar unas paredes de su casa. Quizás uno de sus hijos le dijo: descubre el pato, vete a dormir con tu hermano, porque aquí voy a preparar un lugar especial para el arca. Porque la presencia de Dios en un lugar especial en tu casa, no cualquier lugar. Tienes que preparar tu casa, tienes que reorganizarla, tienes que provocar que la gloria de Dios desee quedarse ahí contigo. Tienes que hacer como hizo la tsunamita de esta historia. Preparó un aposento con cama, con mesa, con silla, con un candelero para recibir al varón de Dios cada que pasaba por su casa. Tú tienes que preparar aposentos para recibir al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Jesús mandó a los discípulos a preparar un aposento para celebrar la Pascua. Jesús mandó a los discípulos a reunirse en un aposento alto para recibir al Espíritu Santo en Pentecostés. Escucha, yo sé que esto te va a sacudir las neuronas que te quedan. No los mandó al templo a esperar al Espíritu Santo. ¿Verdad que ya no te gustó? ¿Verdad que ya te pusiste a pensar? No los mandó al templo a esperar al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque en el templo lo que había era religiosidad, había fariseísmo, había juicio, había condenación.
Y ahí el Espíritu Santo no entra. El Espíritu Santo entra donde hay anhelo por su presencia. Con esto te estoy diciendo que el Espíritu Santo no fue derramado en el templo de Jerusalén. Fue derramado en una casa donde estaba preparado un aposento. Yo te dije al inicio que la gloria de Dios, antes que esté en la iglesia, primero tiene que estar en tu casa. Así es, amén. Esa casa había sido preparada. Allí estaban expectantes, allí estaban anhelantes. Antes que los templos, la gloria de Dios tenía que estar en tu casa. Antes que en el templo la gloria de Dios estuvo en un monte con Moisés. Antes que en un templo estuvo en la llanura con Abraham. Estuvo en una cueva con Elías. Estuvo a la orilla del Jordán con Josué. La gloria de Dios estuvo en la casa con Zaqueo. Estuvo en una casa con Lázaro, con Marta y con María. Escucha esto. La hija de Jairo resucitó en la casa. No la tuvieron que llevar al templo. El milagro de multiplicación de los panes y los peces fue en el campo, no en un templo. Pero en la iglesia somos tan religiosos que nos empeñamos que los milagros deben suceder en la iglesia. Yo no sé por qué somos tan religiosos y nos empeñamos en que la gloria de Dios solo puede estar aquí en la iglesia. No debe ser así, amado, porque Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y allí la gloria de Dios llegó a visitarlo y a darle la más grande revelación profética. Pero Juan era un hombre que estaba apasionado por la presencia de Dios. Él no necesitaba estar en un templo para que la gloria de Dios descendiera sobre él. Él fue un discípulo que aprendió a escuchar el corazón de Jesús. Esteban no estaba en un templo. Esteban no estaba en una iglesia. A Esteban lo sacaron a la afuera de la ciudad para apedrearlo. Pero allí ese joven vio los cielos abiertos. Allí donde lo estaban asesinando pudo ver la gloria de Dios descender sobre él. Allí ese joven vio el cielo abrirse y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero Esteban era un joven apasionado por la presencia de Dios. Era un joven que tenía un corazón con hambre y sed de Dios. Te voy a decir algo. Y nosotros queremos encerrar la gloria de Dios en un templo. Queremos encerrar a Jesús en 4 paredes. Queremos imponer al Espíritu Santo a que se manifieste solamente los domingos en una iglesia. Jesús no hizo manifestación de su poder sobrenatural en el templo. Ninguno de sus milagros lo realizó en un templo, en una sinagoga. Ninguna de sus sanidades la realizó en un templo, en una sinagoga. Lucas 4, 33, 35. Estaba en la sinagoga. ¿Qué es sinagoga? Sinagoga era un templo, era una iglesia de la antigüedad. ¿Sí o no? Y un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Escucha bien. Esta es la única manifestación que relatan las Escrituras, y no fue un milagro, fue una liberación. Y no porque lo llevaran, sino que ese espíritu inmundo ya estaba dentro de la sinagoga, ya estaba dentro del templo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la religión entra primero al templo que la convicción de que Dios es real. La mayoría mete a los templos la religión, pero no meten a Jesús. La mayoría impiden que la gente conozca a Jesús. Si te das cuenta en el relato, la gente le impedía a Zaqueo ver a Jesús, por eso tuvo que subirse a un árbol. Yo te pregunto a ti,
¿Cuántas veces has impedido tú que a la gente conozca a Jesús? Con tu testimonio, con tus hechos. ¿A cuánta gente tú has juzgado? ¿A cuánta gente tú has condenado? ¿A cuánta gente tú has enviado directamente al infierno por la religiosidad de tu corazón? ¿Qué le dijo el demonio a Jesús? Has venido para destruirnos. ¿Por qué? Porque ese demonio estaba contento, estaba a gusto en la iglesia, estaba a gusto en la religión. Y Jesús vino a destruir la religión, porque Jesús no es religión, Jesús es convicción. ¿Quién ha escuchado ese canto de Ricardo Arjona? Que no es cristiano Ricardo Arjona, pero la letra de ese canto dice algo muy poderoso. Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que allí está escrito, ve y practícalo. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Se había perdido la fe. Habían caído en una religión fariseica que todo lo condenaban y todo lo juzgaban. ¿O no es cierto? Que le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos cortan espigas en día sábado? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no esto? ¿Por qué? Fariseísmo, religiosidad. La fe que había en Abraham ya no estaba en esos tiempos. La fe que había en Moisés ya no estaba en esos tiempos. La fe que había en Elías ya no estaba en esos tiempos. La fe que había en Ezequiel ya no estaba en esos tiempos. Juzgaban a Jesús porque entró a la casa de Zaqueo y decían, ¿cómo es posible que entre a la casa de un pecador? ¿Sabes por qué? Manipulaban la ley a su antojo. Por eso es que Jesús dijo, yo vine a deshacer las obras del diablo. Y una de las grandes obras del diablo es la religión. Lo siento mucho, pero se tenía que decir y se dijo. Si me atrevo a decir que Jesús es el hombre más incomprendido para todos los religiosos, porque muchos hablan de Jesús, pero pocos entienden su mensaje. Muchos hablan de Él, pero pocos lo siguen realmente. Jesús nunca predicó sobre sanidad, pero sanó enfermos. Lee la Biblia. Jesús nunca predicó sobre liberación, pero liberó endemoniados. Nunca predicó de prosperidad, pero multiplicó los panes. Nunca predicó justicia social, pero defendió a los marginados y rechazados. Por eso dice que el Hijo del Hombre vino a recuperar y a rescatar lo que se había perdido. Solo predicó acerca del reino, porque el reino abarca todo. Y hay un gran error doctrinal. La mayoría predicamos lo que Jesús hacía, pero no predicamos lo que Jesús predicaba. Y predicaba amor, Él predicaba perdón, Él predicaba aceptación con sus hechos. Amado, no hable de dientes para afuera. ¿Sabes por qué? Porque nos enfocamos más en el resultado, nos enfocamos más en lo mágico. Por eso a mucha gente le gusta la magia. Zaqueo buscaba al hombre de la magia, pero se encontró con el hombre que vino a rescatar lo que se había perdido. Aleluya. Tú y yo fuimos llamados a predicar resultados, fuimos llamados a anunciar al reino. Y cuando tú y yo predicamos el reino, el cielo responde y lo demás viene por añadidura. Por eso es que ese espíritu inmundo llamado religión estaba en la sinagoga. Y cuando vio entrar al Hijo de Dios, se sacudió, se sintió descubierto y dijo, este ya vino a destruirnos. Porque te voy a decir algo, donde Jesús se para, toda obra del diablo tiene que ser destruida. Así que yo te invito a que te pongas de pie en esta hora, por favor. Wow. Pero no haber herido sentimientos. Amén. Levanta tu mano y dile, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero que suban a la alabanza, por favor.
No quieras esconder a Jesús aquí. No lo quieras tener solamente aquí el domingo en la iglesia, Jesús. Él puede estar en tu casa en la semana. Él puede estar contigo en el trabajo. Él puede estar contigo en la escuela. Él puede estar contigo en todas partes. Desecha toda religiosidad de tu corazón y abre las puertas para que Jesús entre a tu casa. El Espíritu Santo no está condicionado a manifestarse solamente el domingo aquí en la iglesia. Tú puedes tener un momento de intimidad en casa. En el trabajo puedes tener un momento de intimidad. En cualquier lugar, en la escuela, a la hora del recreo, vas y te encierras en un baño para que no te vean si te da vergüenza. Y allí puedes tener una intimidad con el Espíritu Santo. Suelta toda religiosidad. Suelta toda tradición fariseica de nuestros antepasados. Jesús no es religión. No trates de encerrarlo en un templo. ¿Sabes por qué? Porque si ni la muerte lo pudo retener, ¿cómo es que tú lo quieres retener en cuatro paredes? Dile, yo renuncio a todo espíritu de religión. Renuncio a toda inmundicia del corazón. A todo lo que había nublado mi entendimiento. A todo aquello que me había hecho creer que estaba bien. Cuando en realidad, desde el momento en que yo impido que la gente conozca a Jesús, estoy siendo un agente del infierno. Hoy yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo sé que Él quiere entrar a mi casa. Quiere entrar para restaurar, para salvar, para encontrar lo que se había perdido. Mira, sí, hoy, como Zaqueo desciendo, y yo me bajo de ese árbol de idolatría, me bajo del árbol de la religión, del árbol del conocimiento humano, me bajo de ese árbol de soberbia donde estaba, y yo corro hacia mi casa para abrir las puertas y la salvación entre a mi casa. Hoy decido responder al toquido de la puerta que el Hijo del Dios ha hecho. Ese llamado que Él hace a las puertas de mi casa diciéndome que si le abro, Él entrará y cenará conmigo y yo cenaré con Él en las bodas del Cordero. Dile, Señor, dile, yo quiero tu gloria en mi casa. Necesito tu presencia en mi casa. Anhelo tu gloria en mi casa. Voy a reorganizar mi casa para que tu presencia habite. Desde hoy mi casa será un aposento preparado para recibir tu gloria. Dice la Escritura que como el siervo, así que ponte como un siervo bramando por su presencia y dile, Espíritu Santo, derrámate sobre mi casa, sobre mi familia. Quiero ser portador de tu gloria. Quiero reflejar tu gloria. Quiero trasladar tu presencia donde quiera que yo vaya. Te doy gracias por poner tu mirada en mí, así como la pusiste en Zaqueo. Gracias por interesarte en mí y en mi familia. Tú te interesaste en la familia de ese hombre llamado Zaqueo y te has interesado en mi familia. Te doy gracias. Te doy toda gloria, te doy toda honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo le pido al Espíritu Santo que se levanten una generación de Obededom que anhele la presencia de Dios, una generación de mujeres como esa tsunamita que le insistía al esposo, vamos, prepara un aposento para que cuando él venga se quede aquí. Yo te voy a decir a ti, mujer, tú tienes que estar insistente con tu esposo para preparar un aposento para recibir la presencia del Dios vivo en tu casa. Varones, tienen que bajar de ese árbol. Muchas veces en el relato bíblico el árbol era un sicomoro. En la vida real ese árbol donde estás trepado puede ser
el fútbol y no vienes el domingo a la iglesia porque vas a ver el fútbol. Puede ser una serie favorita que va al final hoy y no vienes, no te bajas de allí porque te importa más esa serie, el final en que termina. No deseches la gloria de Dios. A Zaqueo la multitud le impedía ver a Jesús, pero él buscó alternativas, él buscó caminos, él se subió a un árbol para verlo. A ti tu familia te lo impide y tú no luchas, no haces nada. Tú dices, bueno, es que ellos tienen razón, aquí me quedo. Por no salir mal con mi esposo, por no salir mal con mi mamá, por no salir mal con este, por no salir con aquel, mejor le hago caso y me quedo. Zaqueo no se quedó, Zaqueo subió hasta lograr su propósito. Zaqueo subió hasta ver a Jesús. Zaqueo subió hasta llamar la atención de Jesús, hasta provocar que Jesús posara su mirada en él. Eso se llama persistencia. Eso se llama no rendirte a la primera. Amado, levántate como Zaqueo en esta tarde y corre y prepara tu casa, porque hoy el Señor te quiere visitar. Hoy el Señor quiere salvar y rescatar tu familia. Él no quiere que nadie se pierda. Cierra tus ojos y empieza a adorar. Y ahí donde estás, el Espíritu Santo te va a visitar, te va a tocar. Ahí donde estás. Todo espíritu de religiosidad sale huyendo en esta hora. Todo fariseísmo sale huyendo en esta hora. Todo lo que impide que tú te levantes a recibir la gloria de